Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España. África es un continente que continúa con problemas. Por otro lado, África es un gran desconocido. Vamos a intentar acercarnos a su cultura, pero también a sus problemas políticos y de otra índole, a sus problemas migratorios, porque estamos recibiendo muchos africanos, pero no sabemos muchas veces por qué. ¿Por qué el africano sale de África, sale de su continente, sale de su país? Todo tiene, por supuesto, un motivo. Pues para hablar de todos estos temas, que son muchos, nos acompaña Diawar Seck. Diawar es músico, es escritor, es historiador y también hace política, porque es un político activo, ya veremos que pertenece a distintos movimientos. Él es senegalés y nos va a explicar primero, si te parece, lo primero, bienvenido, Diawar. Gracias. Y luego a mí me gustaría seguir porque nos explicaras qué es lo que tú eres, porque yo sé que perteneces a una etnia determinada y dentro de una etnia a una casta. Primero, hay muchas etnias en África, ya lo sabemos, pero también hay muchas castas. ¿Y qué es ser de una etnia, pertenecer a una casta? Y en concreto, ¿tú qué eres? Yo soy griot. Un griot es un historiador, es un poeta, es un bailarín, es un percusionista, es un trovador. Y de esta familia, en Senegal, salían los artistas. El arte estaba en las manos de los griots. Es una cosa curiosa porque esto quiere decir que tu casta, que sería la de griot, es una casta que se transmite de padre a hijo, supongo que por la vía de los varones, y se transmite en todos los lugares de África, aunque tengan nombres diferentes. Aunque tengan nombres diferentes, las castas han existido a lo largo de la historia, casi en toda África de Oeste, dicen. Y yo soy Wolof, una etnia mayoritaria en Senegal. En esta etnia, los griots les llaman Gewel. Gewel es un nombre Wolof que significa círculo. Entonces hacían un círculo, el que se metía en medio del círculo dando arte se llamaba griot. O cantaba, o tocaba, o bailaba, o contaba un cuento, una historia, una leyenda, un mito. Esta persona se llamaba griot y se transmitía de padre o madre a hijos. Por lo tanto, también se puede transmitir por el lado femenino, es decir, la madre también puede transmitir esto. Hombre, sí. La madre, la mujer africana, ha hecho equivocar a muchos, pero la sociedad que conozco, senegalesa, es una sociedad matriarcal, que la mujer tiene poder. Entonces, si es de sangre, la madre también tiene su importancia. Es primordial que la madre sea griot. A veces las casas no se casaban entre ellos. No, un griot no se podía casar con un guer, como en Senegal. Ahora con la modernidad nos mezclamos todos, pero había fronteras. Cada casta quería guardar su linaje familiar y hacerla crecer, hacerla más grande. Nos casábamos entre nosotros, pero bueno, ahora ya es otra cosa. Es una cosa muy curiosa, por lo tanto, Diawar es todo eso que ha dicho. Es de esta casta y es músico y es escritor, y aquí en España tiene un grupo musical bastante conocido que es Chapacholi.
que es una música además africana hacia el mundo. Nosotros, Chapacholi, queremos usar la música para cambiar la historia. La historia que es que el miedo que siempre ha existido y sigue existiendo entre los pueblos, entre las culturas, entre colores. Y cómo es el idioma que tenemos en común, que hablamos todos. Intentamos usar la música senegalés y africana en general para hacer transmitir un mensaje, que un mensaje de paz, de amor, de hacer que estemos más cercas unos a otros. Entonces queremos no reescribir la historia, pero también cambiar algo de la historia con la música. La música es un lenguaje universal, eso está claro, algo que entendemos todos y que nos llega y nos puede llegar a todos al corazón. Y yo creo que hace falta quizá un poco el conocer a distintos pueblos, el que haya este mestizaje, por lo menos este mestizaje cultural, porque así nos será mucho más fácil de comprender. No siempre es fácil, desde luego, porque las costumbres son a veces muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de los griots, pero también en el caso de la cultura africana en general, se transmite de una manera diferente. Se transmite sobre todo por la vía oral. Habláis, contáis cuentos, hacéis música, pero no se escribe. En África siempre hemos escrito, ¿no? Viendo la contribución de Egipto en la historia intelectual de la humanidad. Pero también la tradición oral africana ha sido siempre súper importante. Transmitimos en Senegal y en la casa de los griots y se sigue haciendo hasta ahora con la oralidad. Sabemos escribir porque la escuela ha llegado a todos los niveles en el mundo, pero es una tradición que seguimos guardando, transmitiendo los conocimientos del abuelo, del padre, al hijo, pero de manera oral. Entonces seguimos la tradición oral con los cuentos que enseñan, con las canciones que enseñan, con las leyendas que enseñan mucho. Han sido siempre una pedagogía para educar a la sociedad africana. Me comentabas que a través de Chapacholi lo que se intenta es este mensaje de unión a través de la música y también este mensaje de paz. Pero a mí me gustaría también conocer un poco los temas de estos cuentos que transmitís, de estas historias, de estas leyendas, de estos mitos. De la amistad hablamos, del amor, de los valores sobre todo, los valores, la solidaridad, el compartir, y que nos viene bien ahora en esta época, que cada uno necesitamos al otro para que nos da un poquito de cariño, ¿no? Que lo necesitamos, el ayudar al otro, el respeto, el silencio, el escuchar. Hay un cuento de mi abuelo que nos hablaba siempre de las orejas y de la boca. Es muy importante hablar, pero mucho más importante el escuchar. Por eso Dios nos ha dado 2 orejas y una boca. Y esto ha sido también un tema que se desarrollaba en los cuentos a través de la canción o la percusión como un medio de resolución de conflicto. Eso siempre ha existido. Y mirar las sociedades donde se usa más la cultura es una sociedad muy, muy pacífica. Mirar lo que Senegal, que no vamos a decir que es una sociedad muy más pacífica que las demás, pero la cultura ha hecho que Senegal sea un país muy tranquilo. Senegal efectivamente es un país tranquilo y quizá pueda ser un modelo para África en este sentido, pero desgraciadamente África es muchas cosas y estamos viviendo momentos de grandes conflictos, de grandes migraciones de unos países a otros. Ya no vamos a hablar, que luego llegaremos a las migraciones a Europa y por supuesto a España, pero entre la propia África está habiendo migraciones, etnias que se mueven, etnias que también pelean y los intereses foráneos, por supuesto, siempre ahí, pues sobre todo hacia algunos países, quizá porque tienen mayor riqueza en una u otra cuestión. Está ocurriendo un panorama muy difícil de entender desde fuera. Es indigno del continente africano lo que está pasando.
ahora mismo lo que pasó en Ruanda, en Burundi, en Sudáfrica con el apartheid, en la primavera árabe, lo que está pasando ahora mismo en Centroáfrica, esto en pleno siglo XXI, creo yo como joven africano, y lo digo con toda la fuerza que tengo dentro como un africanista, como uno que ama al continente africano, a su juventud, sobre todo, que tiene mucha ambición, que sabe decir no, pero de otra manera, que nos matemos. Basta, basta ya lo que está pasando por controlar un poder, por controlar una riqueza, para eliminar una etnia. Yo creo que es una vergüenza que nosotros africanos, no, ya basta que acusemos a los demás, que hay que parar este mensaje y decir que nosotros africanos, ¿qué culpa tenemos en todo eso? Esa reflexión, es decir, siempre echamos, en general todos, Sí, la culpa a los demás. Es más fácil decir, es bueno, muy pues fácil. desde fuera nos han intentado de una manera u otra pues tener constreñidos, pero lo cierto es que también cuando se quiere, y lo hemos visto y ahora Mm, lo hablaremos, pues se ha sabido decir hasta aquí, basta, y de una manera hasta se puede decir pacífica. Hace poco en Madrid se celebró un homenaje a Nelson Mandela, yo creo que lo organizaste tú mismo, ujú, tuvo muchísimo éxito, pero la figura de Mandela para los jóvenes africanos, para esos movimientos, tú me hablarás ahora porque perteneces a uno de esos movimientos que sí están ujú. vivos desde España, pero desde el centro y desde dentro del propio continente. La figura de Mandela ha sido muy importante porque es como un espejo en el que mirarse. Es una inspiración, Mandela es una inspiración para todo el mundo. Yo creo que Mandela es algo como un bien de la humanidad, no solo a los africanos. Muchísimas cosas se han podido aprender de Mandela. Decir no cuando tenía que decir no, luchar, aguantar, el aguantar con sus convicciones. Y no era fácil casi pasar más de un cuarto de siglo en la cárcel y no tener una debilidad. Y Mandela nos enseñó a aguantar con sus valores, con sus ideas, con sus convicciones y salir dolido y saber dar la mano y perdonar y llamar a compartir juntos un espacio, un país y no llamar a la venganza o no y no machacar al otro que le estaba haciendo daño. Y luego también reconocer su debilidad cuando dijo que donde he fallado a mi misión porque no he podido cambiar un solo dólar de dueño. Esto es también saber reconocer hacia dónde no hemos podido ir. Esto también es una lección que nos ha dado Mandela. Está claro que Mandela es pues un referente efectivamente que no tiene ni color ni nacionalidad, Ujú. es un referente para todos. Pero dentro de la situación política ahora mismo en África, con este Centroáfrica verdaderamente revuelto, también con problemas que yo no sé si serán exactamente religiosos o no, porque ya hay un momento en que uno se puede perder entre Ujú. las distintas facciones y entre los distintos movimientos. Estamos viendo, por ejemplo, en Siria, pues que verdaderamente son a veces sirios contra sirios y verdaderamente no sabes ya, pues quién es el que debe vencer ahí. Desde fuera es muy difícil saberlo. Estos movimientos como el que me comentabas, al que perteneces y que me gustaría que nos detuviéramos un momento, ¿qué papel crees que tienen? Yo creo que no digo que hay que reinventar a la política o al mundo, pero tenemos que parar a ver, como estaba diciendo, hasta dónde hemos llegado y dónde queremos ir y qué tenemos que hacer. Si este sistema nos permite resolver el problema, con ese sistema hemos cruzado guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda, y ahora mismo con la crisis que estamos viviendo todos, no sabemos dónde ir. Entonces, yo creo que es ya tiempo que la sociedad civil, los movimientos sociales, los políticos, que cada uno nos sentamos para ver qué forma de sociedad queremos y la riqueza mundial, cómo tenemos que usarla para que cada uno también pueda vivir de una manera digna. Yo siempre me ha gustado la idea de Senghor, Senghor que ha sido
un escritor senegalés que ha luchado para la historia africana, para la independencia de Senegal, que ha sido ministro, diputado en Francia, presidente en Senegal, uno de los más grandes escritores de Senegal, que tenía una idea de un socialismo africano basado en los valores del compartir. Inventó el concepto de la teranga senegalés. Uno que llega de España, llega a Senegal con su mochila, no pasa la noche fuera. Si no tiene un duro, va a dormir y comer. En la época de Senghor. Yo creo que estos valores tienen que ser una contribución de África en este diálogo de los pueblos en la globalización. Tenemos mucha riqueza en África y los demás también lo tienen. Tienen tecnología, tienen riqueza, tienen grandeza, pero les falta algo. Estás al corazón de Estados Unidos, a Nueva York, estás en rascacielos, pero si miras abajo, ves guetos. Y esto creo que es ya tiempo de parar y reflexionar y ver qué. Estás hablando en realidad de una cosa que debiéramos tener todos a veces, que es humanidad simplemente. Esto. Es un concepto que parece que se nos ha olvidado y lo que hablas es de poder recibir, de poder asilar si es necesario, de poder compartir lo que tienes. Es un concepto desde luego importante, el suyo, pero el transmitirlo, tenemos que decir que en los tiempos que corren con una crisis que no sabemos muy bien de dónde ha venido y por supuesto lo que no sabemos es a dónde nos va a llegar, porque nos tiene que llevar a algún lado. Esto hay algo que ya se ha roto y se ha roto yo creo que a nivel mundial y que tenemos que recomponer. Tenemos que recomponer todo, reinventar algo nuevo o volver a lo de antes. Hay un dicho en Senegal, si no sabes dónde ir, vuelves de donde has venido. Y yo creo que lo que estaba diciendo ahora, la riqueza mundial nos pertenece a todos, no que África tiene su coltán, su diamante que es de los africanos. Yo no creo en eso. Si fuera eso, nosotros no estaríamos aquí hoy también queriendo saber algo del conocimiento que ha hecho que Europa también se ha ido adelante. Y algo nuevo, sentarnos, escuchar al ser humano, creer en los valores, creer al ser humano. Y ahora la riqueza predomina. Quien no tiene nada no tiene palabra. Quería llegar un poco por ese camino, al camino de los problemas de las migraciones. Está claro que de África está saliendo mucha gente, mucha juventud, que quizás sería valiosa, que no se moviera y que pudiera hacer algo dentro de sus respectivos países, pero evidentemente las necesidades de vivir, simplemente de tener esa vida digna de la que hablabas, pues empujan a veces a la desesperada. Estamos viendo cómo llegan desde luego a España, pero también a Italia y a otros países, perdiendo muchas veces lo más preciado, que es la vida, aunque a lo mejor la vida no es tan preciada para la gente que carece de todo. ¿Cómo podemos abordar este problema migratorio? Está claro que tampoco los países, sobre todo en épocas de crisis, pueden a lo mejor aceptar de buen grado a todo el mundo. ¿Dónde estaría ese punto medio que sería lo lógico, lo adecuado? Yo creo que la pobreza está pudiendo con la razón humana. Yo creo que todo es un ejemplo muy de lo que he vivido, lo que he visto. Imagínate un hijo de una familia. Está en su casa por la noche, ve a su madre, sus hermanos, sabiendo que la familia africana suele ser muy numerosa. Dormir sin cenar, levantarse por la mañana, ir al colegio andando 6 a 5 kilómetros, volver a casa sin tener la comida garantizada y volver a dormir por la noche sin poder comer otra vez. Este hombre, con el orgullo que hay, con el coraje que hay en la juventud africana, ¿qué va a intentar para que su madre o sus hermanos se mueran de hambre? Teniendo este sueño falso que nos vende la televisión, que Europa es el paraíso o América es el dorado. Quizá esté ahí también el problema. Desde África se percibe que Europa o los Estados Unidos son países en los que van a poder recibir de todo, que una fuente se abre y surge la comida y surge el trabajo o la vida, y no es una realidad. No lo es. La llegada tiene que ser,
Y yo supongo que estarás en contacto con muchísimos compatriotas de tu país o de otros que llegan a España de una u otra manera y que verdaderamente ven que no hay una forma digna tampoco de vivir. Yo lo he vivido de manera cerca con amigos, con vecinos de Senegal. Y estaba hablando ahora de este hecho, de un ejemplo que he visto, que he vivido. Este joven, con tantas ganas de ayudar a su familia, de apoyar a su familia, ve un barco con una pequeña posibilidad de llegar a la frontera de Europa, que llega a la frontera. Y nos están, yo le digo de una manera solemne, que nos están mintiendo muchos. Lo que pasa realmente no sale en los medios de comunicación. La juventud africana se está quedando en las fronteras entre Marruecos y España o en el fondo del Océano Atlántico. Te digo de una manera solemne, cuando salen 10 barcos, 3 no llegan. ¿Y crees que esto no está verdaderamente tratado por ningún medio de comunicación, que se nos oculta a ambos lados? Se nos oculta la verdad. Esto ya es terrible por sí mismo. Es terrible, terrible. Lo que quería decir es que, hablando de derechos universales, yo creo que ningún ser humano debe ser ilegal donde sea. Yo cuando viene un español o un francés a Senegal, entraba libremente, sin ningún papeleo. Ahora hace un año que se impone un visado, que las tramitaciones no son nada iguales, tramitar un visado de España a Senegal. Entonces yo creo que hablar de derechos universales, creo que son solo palabras. De hecho, no existen. Y hay soluciones, porque verdaderamente estamos hablando del problema, está ahí, los problemas migratorios están ahí. No conocemos, eso es otro problema también, no conocemos muy bien al joven que viene de África, es decir, lo vemos pues un poco como una persona que deambula de un lado para otro y lo vemos pues en los sitios costeros vendiendo esto, vendiendo aquello, pero con muy poca cercanía, es decir, de ninguna manera al final conoces al otro porque no hay manera de conocerse. Hay un miedo, el desconocido da miedo. Hay esta frontera que hay que romper entre nosotros. ¿Esto cómo? Yo creo que con campañas, acercando las culturas, con la música, con el idioma, aprender el idioma del otro. Y la solución para que no vengan, yo creo que no hay. Seguiremos viniendo, los españoles, franceses seguirán yendo a África, porque debe ser así. Pero para que esta forma de emigrar muy inhumano, yo creo que vendrá con el desarrollo del continente africano. Hay que desarrollar el continente africano, es la única manera, pero también hay que comprender, mientras, al otro mutuamente, quizá. Seguro. Y nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con tu música, la música de Chapacholi, esa música que transmite paz, conocimiento, mestizaje, para que los pueblos se puedan unir. Muchas gracias. De nada. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.